Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corso, periodista de Radio Martí. Hoy vamos a abordar un tema que viene ocupando grandes espacios en la prensa y un tema de gran y profunda sensibilidad. Un asunto que en alguna medida pues, nos toca a todos, porque en algún momento todos estuvimos en este país en una situación en proceso de legalización o totalmente legalizados, pero siempre pendiente de una decisión de las autoridades de esta nación. Para conversar sobre el tema migratorio, que es el tema de hoy, y para hablar en particular de lo que están padeciendo miles de niños y adolescentes que están saliendo de sus países hacia Estados Unidos en la esperanza de poder cruzar las fronteras y poder resolver su problema migratorio, hemos invitado a un profundo conocedor de este tema, un hombre al cual recurren muchos medios para aclarar situaciones, y me refiero al abogado y amigo Willy Allen. Willy, gracias por estar acá. Pedro, gracias por invitarme a tu programa. Willy, en caliente, la ley de inmigración, ¿se discute este año? ¿No se discute? ¿Hay posibilidades por lo menos de que se progrese para la próxima legislatura? Mira, tú tienes una ley propuesta por el Senado que pasó por el Senado y que en este momento existen 250 votos en la Cámara de Representantes que harían la ley del Senado ley nacional y comenzaría una reforma migratoria integral. Pero ¿qué es lo que ocurre? El liderazgo republicano en la Cámara de Representantes, especialmente el líder John Boehner, ha dicho que esa ley no va a pasar y que no la va a llevar a un voto en el Pleno. Si él lo lleva al voto en el Pleno, la ley pasa. Pero ¿qué ocurre? La ley va a pasar a lo mejor con 80% de respaldo del Partido Demócrata y un 20 a 30% de respaldo del Partido Republicano. Y Boehner ha dicho que hasta que él no tenga una mayoría del Partido Republicano que apruebe una ley de reforma migratoria, él no permite que vaya a votación. Entonces, esa posición de Boehner garantiza que no puede existir una ley de reforma migratoria integral, porque en el Senado, donde la ley pasó por 70 votos, solamente 16 o 17 votos republicanos apoyaron la ley. ¿Y qué problemas le encuentran los republicanos en la Cámara de Representantes a esta ley y Boehner en particular? Mira, Boehner yo creo que estuviera mañana muy contento de tener la ley que el Senado pasó. Pero ¿qué ocurre? Él tiene una minoría muy fuerte del Partido Republicano que no quieren ver una reforma migratoria, que están opuestos a cualquier tipo de reforma migratoria. ¿Y esa minoría, perdona, controla entonces a la mayoría de los representantes? Esa minoría fuerte, que puede ser el 25 o el 30% del Partido Republicano en la Cámara, tiene la habilidad en primarias electorales, como vimos con Cantor, de llevarle derrotas al líder republicano. Vamos a recordar que Boehner sobrevivió un reto. ¿Cuándo se ha visto en la historia que el líder del Partido Republicano en la Cámara tenga un reto en la primaria? El líder del Partido Republicano en el Senado tuvo un reto en la primaria y uno de los senadores con más tiempo en el Senado republicano ha tenido un reto que posiblemente vaya a las cortes ahora del Partido Republicano. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa minoría vocal y que tiene un respaldo muy grande en la prensa de la derecha americana, le da miedo o le mete miedo a personas como Boehner. Y también se ha convertido en una pelea entre Boehner y el presidente. El presidente demandando acción. Yo creo que hay mucho de eso también. Yo creo que hay también un choque de personalidades, aparte de un choque quizás de concepción sobre el tema migratorio, hay un profundo choque de personalidades y también el carácter y la manera de actuar del presidente Obama, que en muchas ocasiones tiene aproximaciones a los ucases, a los decretos, o sea, a la voluntad presidencial. Bueno, eso puede ser otro reto, pero las realidades son que cuando él tuvo el comando del Senado y la Cámara, él no propuso la ley de migración y permitió que no saliera durante los primeros 4 años y usó todo su poder político para la reforma de salud, que no ha sido tampoco el éxito más grande que hemos tenido en nuestro país. Yo creo que ha sido todo lo contrario para muchos analistas. Pero ¿qué ha pasado? Que la personalidad de los dos, pero en este momento la responsabilidad en realidad, en este momento, el obstáculo a una reforma migratoria es Boehner en la Cámara de Representantes republicana.
Ellos son el obstáculo. Pero ¿qué va a pasar ahora? El presidente dice que va a tomar acciones ejecutivas. Acciones ejecutivas no pueden tomarse para legalizar a la población que existe hoy. El presidente puede tomar ciertas acciones ejecutivas, puede dar ciertos decretos, pero no puede suspender deportaciones, no puede legalizar a nadie. Él puede crear a lo mejor algún mecanismo. Mira, ¿qué es lo mejor que pudiera hacer, por ejemplo? Hay miles de millones de personas que están en los Estados Unidos que mañana se pueden legalizar si hubieran tenido una entrada legal a los Estados Unidos. Y te explico en particular de los padres de hijos mayores de edad nacidos en los Estados Unidos, que son ilegales, y los cónyuges de ciudadanos americanos que entraron ilegalmente. Personas que entraron ilegal después del 2001 no se pueden legalizar en los Estados Unidos. Pero el presidente en noviembre del año pasado permitió un parol humanitario a los esposos de soldados americanos. Es decir, tú eres un soldado americano y tu esposo o tu esposa, la pareja legal, entraron ilegal a los Estados Unidos, el gobierno te otorga un parol humanitario. Ese parol humanitario es una entrada a los Estados Unidos y te permite legalizarte en los Estados Unidos. Entonces, el presidente pudiera expandir ese tipo de parol humanitario. Y ahí no viola ninguna constitución. No está violando la constitución, ni está violando su poder, porque él como ejecutivo tiene el derecho de otorgar parol por razones humanitarias o por razones de interés público. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo perfecto. Miles de cubanos entran todos los años a los Estados Unidos desde La Habana con parol humanitario o parol en el interés público, que son personas que están en las visas, que no tienen número de visa, que no califican por una visa todavía, pero entran a los Estados Unidos por decreto ejecutivo con un parol. Y después al año del día, aunque fueron reclamados por sus padres o por sus hermanos o por sus cónyuges, no tenían números de visas disponibles, pero entraron bajo un parol, al año del día se legalizan y son residentes bajo el ajuste cubano. Entonces hay por lo menos 20,000 personas anuales que se están legalizando en los Estados Unidos, que están entrando sin visa, pero por un parol ejecutivo. Ese parol ejecutivo... ¿Pero esa visa no se le entrega a estas personas en La Habana? No, le entregan un parol, porque vamos a decir que tú eres residente... O sea, los cubanos que están llegando de la isla no entran con visa, sino con un parol. No, señor, entran con parol y participan en el programa de parol. Hizo un parol que el Ejecutivo declaró. En el caso de los cubanos, lo declaró el presidente Bush II. Pero calificaron por una visa, pero no estaba disponible. Si tú eres residente y reclamas a tu esposa en Cuba, el término normal de espera en Guatemala, por ejemplo, serían 5 años. En México podrían ser 15 años. Pero ¿qué ocurre en Cuba, donde son 5 años también? En vez de esperar los 5 años, al año, a veces antes del año, te dan un parol por interés público. Entonces, esa pareja está entrando a los Estados Unidos con parol. Y al año del día no se legalizaron por la petición del esposo, se legalizaron por el parol y por el ajuste cubano. Entonces, ese mismo parol que se otorga en La Habana se le puede otorgar a personas que están aquí, que entraron ilegal, pero que tienen esposos o esposas que son ciudadanas americanas, o son los padres de hijos mayores de edad que son ciudadanos americanos. Willy, pero retomando el tema de la inmigración en general, apartándonos del tema cubano. No, pero no te digo el tema cubano. Sí, te digo un ejemplo de una acción ejecutiva que el presidente puede tomar sin ser retado por el Senado de violar la ley. Ahora, si él dice que va a suspender las deportaciones, esa acción ejecutiva puede llevar a un reto, no solamente del Senado, pero de la Unión de los Trabajadores de las Patrullas de la Frontera, de los patrulleros propios, que tienen una unión fuerte. Y en ese reto el presidente pierde. Por eso que el presidente, hasta con esta crisis que tenemos en este momento, no ha parado ni ha suspendido deportaciones. Vimos que el otro día varios líderes emigrantes querían parar los autobuses que estaban llevando personas a ser deportados a los Estados Unidos. Este presidente en realidad ha deportado a más personas en 5 años que los últimos 10 presidentes puestos juntos. Entonces, ¿qué ocurre? Que aunque ha llevado a cabo muchas formas de legalizar, muchas formas de deportar personas, no ha tenido el mismo respaldo necesario. Y obvio que la crisis de niños entrando solos en la frontera ahora le da un pánico a la nación porque demuestra que la frontera no está segura. Ahí vamos, ese tema de los niños que es muy sensible, muy especial, lo quiero abordar más avanzado el programa, pero antes quiero terminar con lo de la reforma migratoria. ¿Cómo es posible que si la reforma migratoria está trancada
por la Cámara de Representantes, muchos analistas apunten de que la mayoría republicana va a conservar el control de la Cámara y que es muy posible que asuman el control del Senado. Si así pasa, entonces vamos a tener 2 años más de un paro en la parte de migración. Vamos a ver más conflictos internos. Honestamente, cuando tú miras la frustración, tú tienes 14 millones de personas, 10 millones de personas, quién sabe cuántos millones de personas que viven aquí ilegal. Todos esos millones de personas tienen hijos, parientes, que son ciudadanos americanos, que son residentes, y tienen otras personas más que los apoyan. Estamos viendo que está creciendo la frustración, está creciendo Pero se supone que esas personas, cuando hagan ejercicio de su derecho al voto, voten en contra de los que están en contra de la migración. Yo creo que parte del pánico del Partido Republicano, y que ha sido un arma horrible. Mira, el Partido Republicano estaba ganando gracias al presidente Bush y al padre de él, y gracias a gobernadores como la gobernadora de Nuevo México y el gobernador Bush aquí en la Florida. El Partido Republicano estaba ganando en la pelea del voto hispano. En los últimos 4 años, el Partido Republicano se ha olvidado del voto hispano. Ahora, el voto hispano, vamos por parte, la Cámara de Representantes, la mayoría de los escaños, no hay retos serios en contra de ellos. Entonces va a ser muy difícil que se cambie y que el Partido Demócrata coja el control de la Cámara de Representantes. Porque es muy difícil retar en las vueltas finales. Y la forma que los distritos se han creado para proteger a las personas ya electas. Aquí en la Florida, yo me imagino que solamente Joe García puede tener un reto, porque nadie más va a retar ni a Lincoln ni a Eliana. Ni a Mario ni a Eliana. Pero ni a Mario ni a Eliana, ni a los otros representantes. Y sacar un incumbente es muy difícil. Va a ser imposible. La única persona que va a tener un reto local va a ser el señor García. Y el señor que ganó en Palm Beach, que le ganó al representante de color que perdió. Son las dos únicas personas que van a tener retos en esta área del sur de la Florida. Los demás ya están electos. ¿Qué ocurre? Que en el Senado va a haber más campaña. Y hay una posibilidad grande que el Partido Demócrata pierda el Senado. Y si eso ocurre, vamos a ver más confrontaciones con los hispanos. Y los hispanos no controlan el voto. El presidente Obama y los legisladores. Ya, va a ocurrir. Mira, Obama, al final del día, ganó la Florida en gran parte por un voto hispano. 77% de nuevos ciudadanos hispanos votaron por Obama. Obama, el día de la elección, ganó el voto cubano en Miami-Dade. Con los votos ausentes se rebajó el número, la victoria de él. Pero el día de votación, las personas que salieron a votar el día de la elección, los cubanos de este distrito, la mayoría votó por Obama. Willie Allen, como abogado especializado en inmigración, te voy a hacer una pregunta cáustica, como la que haría nuestro amigo Luis Fernández. ¿Tú consideras que una ley de inmigración que produzca una amnistía general o que acerque a la legalización a los inmigrantes ilegales resolvería el problema migratorio de Estados Unidos? ¿O de nuevo, en un número de años, tal y como ocurrió con la ley de Reagan, vamos a tener un número de millones de personas en igual situación? Mira, todo depende en la posición americana hacia el tercer mundo. Reagan tuvo una buena amnistía y ayudó, pero a la misma vez que Reagan estaba empujando esa amnistía, teníamos una guerra brutal en Centroamérica. Y la guerra brutal de Centroamérica de los años 80 fue la que produjo mucho de lo que estamos cosechando ahora. Porque vamos a estar claros, el mar de armas que hay en Honduras y que hay en Nicaragua y hay en El Salvador y de Guatemala, muchas de esas armas fueron importadas de los Estados Unidos. Los maras, los delincuentes que existen en esa área, fueron productos de las pandillas de Los Ángeles y de las pandillas de Miami y de las pandillas de Nueva York que fueron deportados. Entonces, hasta cierto punto, Centroamérica ha cosechado. Aclaremos que fueron deportados porque esos mares eran naturales de esos países. Vamos por parte. Las realidades son que muchos de los productos que está ocurriendo, mucho de la violencia que está ocurriendo en Centroamérica, fue un producto de una guerra pagada y apoyada por los Estados Unidos y de muchos delincuentes deportados a los Estados Unidos. Y vamos a estar claros en algo que también es muy importante. La guerra que hay en Latinoamérica ahora, en Centroamérica ahora, es por el producto de las drogas y por el tráfico de drogas. Y vamos a estar muy claros,
quien consume las drogas es los Estados Unidos. Si el consumo de drogas en los Estados Unidos no fuera como fuera, las drogas no estuvieran entrando a los Estados Unidos. Así que los Estados Unidos tienen responsabilidad directa e indirecta de lo que está ocurriendo en América Central. Esa no es mi pregunta. Y una breve digresión. La guerra que se presentó en Centroamérica a partir de los años 60 fue una guerra que se partió de Cuba, subvirtiendo todos esos países y que los Estados Unidos apoyaron a los gobiernos de esos países. Fue una guerra civil en la cual tuvo mucho que ver el gobierno cubano, la Unión Soviética, Nicaragua y Estados Unidos. Pedro, o sea, para hacer justicia histórica. La guerra puede ser históricamente, todos esos son factores que jugaron. Por supuesto. Pero mirando las realidades que hay hoy, los armamentos que existen en esos países originaron en los Estados Unidos, en su gran mayoría. Tenemos que estar claros en eso. El consumo de droga, las drogas no se consumen en esos países, pero el dinero que mantiene a las pandillas sale de aquí, eso no cabe a discusión. Sale de aquí, del consumo americano. Pero resuelve la ley, Willy, de verdad, resuelve la ley. Te estoy diciendo que si tú puedes tener una amnistía hoy, pero si tú no curas el virus que lleva a que el 60-70% de los jóvenes de clase media para abajo en Honduras, en Nicaragua, El Salvador, no acaban la secundaria. Si tú no le das pero eso no es responsabilidad también de esos países. Pedro, es responsabilidad de todos. Es responsabilidad americana cuando nosotros regalamos millones de dólares a países corruptos que no lo usan con sus ciudadanos. Los Estados Unidos no pueden continuar regalándole dinero a Honduras, a Nicaragua, a El Salvador y a México para que se lo roben los oligarcas de esos países. No puede continuar. Se tiene que tener más control de lo que se está regalando en esos países. Se le tiene que dar futuro. Mira, qué raro que en este país no hay niños que están llegando solos ni están huyendo de Panamá y de Costa Rica, porque son países democráticos que funcionan. Están saliendo de países que son países fracasados. Y si los Estados Unidos no toma nota de eso y no hace algo para forzar a esos gobiernos a que funcionen mejor, nunca se van a mejorar y siempre van a estar saliendo. En esa sensibilidad humana, en que hay que ayudar a esos países. Pero si a ti en tu casa se produce un atraco, Dios no lo quiera, o en la mía, que tampoco lo quiera Dios, no es culpa tuya ni culpa mía porque no le dimos a ese niño o a ese delincuente ayuda económica. Es inicialmente culpa y responsabilidad de esos países no resolver los problemas económicos que generan este tipo de ambiente. Pero yo no Por lo menos yo lo miro desde Pedro, estoy de acuerdo contigo, pero yo tampoco le voy a estar regalando dinero. No. Yo no le voy a dar dinero a la madre de ese niño para que se lo robe ella y no le dé de comer al niño. Entonces, cuando tú le das dinero, mira, Biden acaba de ir a Honduras a decirle que le va a dar 18 millones de dólares para que ayude a los niños que están devueltos. Eso para mí es extorsión. El gobierno de Honduras está demandando una extorsión a los Estados Unidos para hacer lo que no están haciendo. Entonces, personalmente, cuando tú miras que hay millones de dólares de remesa de hondureños que trabajan aquí para mantener sus familias allá, y nosotros estamos dando dinero al gobierno de Honduras para que mejore la vida allá, te das cuenta que lo que mandamos al gobierno de Honduras se lo están robando. Entonces, yo lo que haría es empezar a eliminar la ayuda económica de los Estados Unidos a países como Honduras, a países como México y a países como El Salvador, hasta que esos países no empiecen reformas internas. ¿Y eso no incrementaría esa inmigración? Nos queda muy poco tiempo de nuevo. Cada vez que vienes a este programa el tiempo vuela. Vamos con los niños. ¿A qué tú atribuyes esta explosión, digamos así, de niños, adolescentes, menores de edad, que están viniendo prácticamente solo hacia Estados Unidos o llegan hasta la frontera de Estados Unidos? Una tormenta perfecta. La mayoría de los niños que yo he representado, y la mayoría son de Honduras y algunos de El Salvador, todos tienen a sus padres aquí. Y todos llevan separados de sus padres varios años. Y están llegando a una edad crítica en esos países. Entonces, si tú tienes una madre soltera en Miami que trabaja limpiando casa, y la hija de ella acaba de cumplir 18 años, 17 años, 15 años, y en su país no puede estudiar en paz, está siendo atacada por las delincuencias, no tiene vida. Entonces tú le vas a pagar al traficante $6,000 para que te la traiga a los Estados Unidos ilegal y tú la puedas proteger aquí. Entonces, a la misma vez que tú tienes los padres que no ven un futuro para legalizarse pronto y que tienen hijos que están en una crisis inmediata en sus países, están pagando para sacarlo. Entonces, a la misma vez que eso empezó a ocurrir, y ya lleva como 3 años ocurriendo,
Los traficantes han usado reportes de la prensa americana donde los niños han sido recibidos, han sido reunificados con los padres o están recibiendo algún tipo de ayuda inmediata para entonces alentar a que más padres, algunos que están en Honduras, algunos que están aquí, paguen para sacar a sus niños. Ha sido una tormenta perfecta de violencia interna en esos países, falta de esperanza de los padres aquí en este país, falta de esperanza de los padres en los países de ellos, y los traficantes usando todos los tres factores para alentar a que se vayan más personas. Willy, y usar a estos niños para confundir la frontera, y cuando estén los agentes de la frontera cuidando niños, entren traficantes de droga, entren delincuentes y entren personas con riesgos criminales. Willy, no es posible de que algunas organizaciones de buena fe que han impulsado y están a favor de una ley migratoria que resuelva esta situación tan dolorosa y lamentable para tantos millones de personas, que ojalá se resuelva mañana. O sea, yo estoy de acuerdo con que eso se resuelva. Pero no es posible que algunas ONGs, que sabemos a qué se han prestado algunas ONG en Colombia a respaldar fuerzas guerrilleras, y también en Centroamérica, que se prestaron para eso, como también se prestaron algunos grupos eclesiales. No es posible que algunas ONGs, que algunos medios de prensa, con esa incentivación constante, con esa promoción de que aquí se amparan, que se les proteja a los niños los problemas, no estén coadyuvando directo o indirectamente a esta explosión. No creo, y tampoco he visto la evidencia que eso está ocurriendo, pero puede ser que yo no creo que líderes, ningún líder o ningún grupo que esté abogando por una ley de migración integral en los Estados Unidos, lo último que los líderes de la reforma migratoria, lo último que ellos querían ver es una crisis en la frontera. Porque ¿qué es lo que ocurre? Una crisis en la frontera no va a apoyar una reforma migratoria. Una crisis de este tipo en la frontera, en realidad, si alguien se va a beneficiar de la crisis en la frontera, es la derecha americana. Son los radicales. Son los radicales. Yo te diría a ti que si alguien quiere tener un incentivo para crear esta crisis, viene del Tea Party y los grupos de ultraderecha americana que quieren demostrar que la frontera no es controlable. Así que hasta cierto punto el beneficio más grande, si estamos buscando una conspiración, la conspiración yo la veo más de la derecha, ultraderecha americana, para demostrar una vez más la debilidad del presidente y en el área de la frontera americana, que de las personas que abogan por una reforma migratoria. Porque los que abogan por una reforma migratoria, lo que siempre han estado diciendo en estos últimos 2 o 3 años es que el presidente Obama ha incrementado los guardias en la frontera, que el presidente Obama ha incrementado las deportaciones. Lo último que quieren ver y que le da un arma tan fuerte a los que oponen la migración, la reforma migratoria, es esto. Pero Willy, así que yo no veo un beneficio ni directo ni indirecto que las personas que quieren una reforma migratoria apoyen esto, porque esto es una tragedia. Esto es como es un ataque a la cara de los Estados Unidos, que te están diciendo tu frontera no es impermeable, ¿no? Y hay una realidad. A través de esas fronteras pueden pasar terroristas, y es no solo narcotraficantes. Y es más fácil que pasen cuando han entrado 50 niños que tienen a los guardiafronteras ocupados que anteriormente. Así que yo no veo que los pro-inmigrantes internos de los Estados Unidos, para ellos, esto es una tragedia. La tragedia más grande es para ellos, porque le está quitando fuerza moral de empujar la reforma migratoria. Boehner puede sentarse en la Cámara de Representantes y decir, mira la frontera, ¿quién la está cuidando? Ted Cruz, Rand Paul, todas estas personas que atacan la inmigración, Lou Dobbs. La persona más contenta en la televisión americana tiene que ser Lou Dobbs, porque está diciendo, mira, no controlan nada. Es la derecha americana. ¿Ha reaccionado el gobierno adecuadamente a esta situación con los niños? Mira, yo creo que el gobierno americano ha reaccionado lento, fue tomado por sorpresa y no ha habido una planificación hecha. Hoy, en la Corte de Migración, cuando estaba ahí más temprano hoy, antes de este fin de semana, me estaban explicando que 5 jueces de la Corte de Miami y como 10 fiscales se están preparando para viajar a Texas y a Nuevo México y a la frontera con Arizona para tener juicios relámpagos en la frontera. Y están turnándose los jueces que se van de Miami. Eso va a causar ahora más demoras en Miami. Si tú tienes 5 jueces de Miami
y 10 fiscales, los calendarios de ellos van a ser afectados localmente. Y lo que cuestan los viajes, lo que cuestan las representaciones y todas las demás cosas. Así que estamos viendo un incremento de fondos increíble. La solución, desde mi perspectiva humana, que se le dio a estos jóvenes que crecieron en Estados Unidos, los llamados Dreamers, no pudo haber sido un mensaje equivocado a todos estos operadores de oficio, a toda esta gente que manipulan y manejan las situaciones en Centroamérica para... Si tú eres Lou Dobbs, eso es lo que tú vas a decir. Pero si tú escuchas lo que el presidente dijo, y estuvo muy claro, nadie que está entrando ahora va a calificar para nada. No pueden. Y si tú escuchaste Pero la gente no sabe eso. Perdón, la gente sabe lo que quieren saber. Si tú escuchas lo que dice la prensa y tú lo escuchas completamente, entonces tú sabes que los Dreamers, que lo que tienen es una acción desferida, tienen que haber calificado por ciertas cosas, incluyendo haber estado presente en los Estados Unidos antes del 2012. Ninguno de estos muchachos va a calificar para nada. Pero tal vez ellos no tengan esa información, y no me refiero a los muchachos, me refiero a quienes en Centroamérica están manipulando, los coyotes, los que organizan estos coyotes, los que están por arriba de los coyotes. Si tú vas a ser Lou Dobbs, John Boehner, Ted Cruz, Marco Rubio en este momento, todos ellos, eso es lo que ellos van a decir para atacar al presidente. Entonces, hasta cierto punto, es un ataque barato contra el presidente. Y es una forma de desacreditar la necesidad de una reforma migratoria general. Así que para mí es un ataque, de verdad un ataque barato y que no debe ser mirado con mucha fe, porque no es la realidad. Se acaba el tiempo. ¿Tú crees que se debe despolitizar la cuestión inmigratoria y tratar de ir a la dimensión humana, a la condición que están enfrentando tantos millones de personas? No. Más allá de la política. No, porque yo no veo la palabra compromiso, que es una palabra que Ted Kennedy, que John McCain y que George Bush, que muchos líderes, Jeb Bush, que muchos líderes políticos antes miraban como una palabra positiva. En la atmósfera cargada, demócrata y republicana, no existe. Es una situación lamentable, Willy. Entonces, ¿las perspectivas cuáles son? Yo veo en este momento las cosas muy negativas. Yo no veo el derecho, pero no veo el valor político de los líderes republicanos de verdad confrontar la situación y de verdad hacer lo correcto. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a Willy Allen, muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Y recuerden, como decía el apóstol José Martí, la palabra es para decir la verdad, no para encubrirla. Tengan todos muy buenas tardes. Gracias, Willy. Hola, habla su amigo Pedro Corso. Cada semana usted disfruta de la programación en español en este su canal 17. Esto no sería posible si no es por la ayuda financiera que usted le da a este canal 17. Envíe a este canal hoy P.O. Box 12500 Miami, Florida 33101. También se